Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos a través de este medio para poderles trasladar algo que el Señor ponía en nuestro corazón desde hace unos días. Fíjese que meditando un poco en cómo nosotros de alguna manera erramos constantemente en el blanco, cómo de alguna manera siempre estamos expuestos en, en, en la carnalidad, porque es en lo que vivimos, en una carne que se presta a situaciones que no son agradables a Dios, pero que también hay momentos en los que podemos describir en nosotros ese acercamiento a Dios. Pero el apóstol Pablo decía: miserable de mí, que cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y luego él acude al Espíritu, y el Espíritu le dice: bueno, recuérdate eh, que, que hay una ley en tus miembros. Y entonces él viene y dice: sí, 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 sí. Hay una ley en los miembros que es la que me hace desviarme de lo espiritual y aterrizar en lo carnal. Pero fíjese que es interesante ver cómo nosotros a través de estos medios quedamos desnudos ante el mundo. Desnudos en el sentido que muchas veces, no muchas veces, sino que la mayoría de veces sacamos lo que realmente somos. Me sorprende mucho ver algunos comentarios de gente que aparentemente es espiritual, trasladar algunas cosas que para ellos son espirituales y que lo son a cualquier punto de vista, pero que el trasfondo es para crear muchas veces discordia, para crear muchas veces un problema de discusión. Y no es eso a lo que el Señor nos ha llamado, sino a reconocernos a nosotros mismos, que en nosotros hay debilidades y que esas debilidades tienen que, tienen que irse, se me va la palabra, formando o convirtiendo en otra realidad que sería fortaleza, pero en el Señor. Entonces, yo quiero hablarles esta tarde y quiero empezar en Romanos capítulo 8, verso 26. Mire lo que dice: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese que me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano y hermana, tenemos algo maravilloso en nuestra vida que se llama Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va dando testimonio y a través del discernimiento, el que nos va dando testimonio de realmente cómo estamos. Mire, usted no se va a dar cuenta cómo está, solamente que usted sea alguien que tiene un concepto mayor de sí mismo, un concepto en el que dice: bueno, los demás están mal, yo no. Pero eso es lo difícil. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos debilidades y que esas debilidades nos hacen errar en el blanco, entonces vamos por buen camino. ¿Por qué por buen camino? Porque lo primero que tenemos que aprender nosotros es a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Amarnos a nosotros mismos con un amor puro. Y luego amar al prójimo, porque esa es la licencia. Pero fíjese que acá me llama la atención este versículo, porque mire lo que dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, nuestra, o sea, es algo propio, las debilidades, porque así las hemos tomado nosotros, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese que viendo otras versiones, mire lo que dice la versión al día. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude, oiga esto, a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, acá me recuerdo de un tema que ha resonado mucho en mi corazón, que es el lenguaje de Dios. Cómo entender nosotros el lenguaje de Dios, cómo se comunica Dios con nosotros. Y recuérdense que la comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios no es física, no es corporal, no es... mire, alguien puede estarse somatando el pecho, alguien puede estar gritando, alguien puede estar... Los fariseos es un ejemplo, pero puede estar haciendo un sinfín de cosas. Pero Dios lo que dice a través de su palabra, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces el lenguaje del corazón de Dios con nosotros es del corazón para con Él. Entonces, lo que nosotros emanamos de nuestro corazón para con Dios es la realidad que Dios está tomando. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez qué pasaría si el Señor viniera hoy. ¿Me voy con Él? ¿Me quedo? ¿O qué pasaría? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, el concepto de santidad muchas veces nos lleva incluso a menospreciar a otros que fallan. Óigame cómo lo estoy diciendo. Es el concepto que manejan los que no fallan. Oiga, pero la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, todos fallamos. Entonces, como todos fallamos, estamos en una condición en la que debemos de vernos a nosotros mismos, y al vernos nosotros mismos, entonces vamos a comenzar a caminar de la manera en la que Dios quiere que caminemos, viéndonos a nosotros, pero enfocados en nuestras debilidades, tal y como dice acá. ¿Para qué? Para que al momento de que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, entonces venga el auxilio de parte de Dios, para que ese auxilio nos haga fuertes en Él. Óigame. Entonces, mire cómo dice la versión al día, ya dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Entonces, mire, hermano, muchas veces gritamos, Señor, ten misericordia, a la manera de Pedro. Pero yo le aseguro que el Señor no escuchó los gritos de Pedro físicos. Él escuchó los gritos que brotaron de su corazón, porque ese grito ha de haber sido, hermano, un grito en el que él sintió que se iba a morir, pero le salió de lo más profundo de su corazón. Ahora, mire cómo dice la versión castellana. De igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Oiga esto, a potencializarla, porque no sabemos qué debemos pedir cuando oramos. Sin embargo, el Espíritu mismo intercede con gemidos intraducibles en palabras. Oiga esto. No se trata de decirle palabras bonitas al Señor. No se trata de decirle, Señor, majestuoso, Rey, soberano, y las mejores palabras que a usted se le vengan. Sino que se trata, según lo que dice acá, que el Espíritu nos eche la manita. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros reconozcamos que somos débiles. Cuando se manifiesta la debilidad y ya no quiero seguir, ya no quiero caminar, ya no quiero estar en la forma en la que estoy, no sirvo para nada. Entonces el Espíritu dice, bien servís, porque el Señor me dijo que sí servís. Entonces en ese momento se empieza a dar un trabajo de restauración, pero a partir del punto de reconocimiento de nuestras debilidades. La Biblia, lenguaje sencillo, el mismo versículo, mire cómo dice. Del mismo modo, oiga,
Y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Mire, esto esta versión es más tajante. Eh, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Entonces, si usted y yo estamos parados, es porque el Espíritu de Dios nos ha mantenido de pie, intercediendo por nosotros. Hermano, por eso es triste ver y oír gente que está señalando a otros cuando no han reconocido en ellos sus debilidades, sino que creen que todo es porque ellos se han sometido a Dios, el ayuno, la oración, bla, 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 y bla. No, es porque el Espíritu Santo los ha llevado a someterse de una manera que la condición en la que ellos están no fuera de ese modo si el Espíritu Santo no intercediera por ellos. Yo espero estarme dando a entender. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que la debilidad en nosotros existe y está constantemente siendo potencializado en fortaleza por el Espíritu Santo. Pero fíjese que la palabra acá, la palabra que se traduce acá, es la palabra acenes. Acenes, así se lee, no sé cómo se lee realmente, pero óigame, pues. Pero dice como partícula negativa. O sea, estamos hablando de algo carnal, sin fuerza, en varias aplicaciones literalmente, figurativa o moralmente. Pero fíjese que también se traduce enfermo, frágil. Entonces, esto está hablando de algo humano, algo que nosotros, hermano, como hombres, como mujeres, vamos a tener siempre en nuestro ser, comparándolo, o sea, en el nivel carnal espiritual. Le estoy hablando a cristianos en este momento y le estoy hablando quizás a gente que está en una condición en la que lo han menospreciado tanto que siente que el llamado del Espíritu está, pero que no puede acudir porque se siente tan vil, tan desgraciado, que no puede acudir a refugiarse en el Señor, porque otros, en vez de meterlo, de ayudarle a entrar, lo que están haciendo es deteniéndolo, argumentando que es un inútil espiritualmente. Pero fíjese, pues, esta palabra nos lleva a otra. Y esto es lo lindo de estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra nos lleva a otra que se deriva y dice, la palabra es senos. Pero fíjese que aquí habla de vigor corporal, dice. Probablemente similar a la anterior. Pero que esta debilidad se traduce en fortalecer. Figurativamente, confirmar, oiga esto, conocimiento y poder espiritual. Entonces, mire pues, espero no estarlo no estarlo confundiendo. Pero entonces, de la debilidad corporal se desprende una fortaleza espiritual que va avanzando en conocimiento y en poder, según lo que nos deja ver esto. Ahora, pero fíjese, de esta palabra nos vamos a otra, que es la que sella, la que le pone la tapa al pomo. Y esta palabra es istemi. Y la palabra istemi dice que es una forma prolongada de un primario estado, usado por ciertos tiempos. Dice, le voy a leer más o menos. Hacer es hacer, o sea, yo quiero hacer, yo estoy haciendo, yo voy a hacer, yo no importa lo que sea, pero estaré ahí. Estar firme. Oiga, en pie, poner sobre, o sea, no rendirse, sostenerse en pie. Entonces, fíjese que esta palabra lo que nos deja ver es lo siguiente, que nuestras debilidades van a ser fortalecidas
Mejor leamos, segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Y él me ha dicho, oiga, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, dice Pablo. Ahora, yo no sé si usted ha oído o cuántas veces ha oído usted este texto, pero la mayoría lo interpretamos de esta manera. El Señor dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Pero acá no dice así. Oiga, mire pues, te basta mi gracia. Así dice esta versión de las Américas. Pues mi poder se perfecciona en en la debilidad. O sea, nos deja ver que la debilidad es una potestad que está en nosotros. Y que esa potestad puede cambiar de la manera en la que nosotros dejemos entrar al Espíritu para que el Espíritu nos potencialice como hijos de Dios y que esa debilidad comience a transformarse como lo vimos en las traducciones que les leí anteriormente, de carnal a fortaleza espiritual. Por eso, mire hermano, yo me recuerdo de alguien que dijo que un cierto personaje había dicho que el evangelio era para débiles. ¿Y qué razón tenía? Cuando estaba estudiando esto, me di cuenta de que qué razón tenía. Porque la debilidad de la que habla, hermano, la debilidad de la que Dios habla acá a través de su palabra es una debilidad para los hombres, pero literal, mas para Dios es una fortaleza en Él. Amén. Entonces, mire esto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer, como le decía anteriormente, nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad nos va a hacer poderosos en Él. ¿Por qué estoy hablando de nuestra? Si acabo de estar diciendo de que la debilidad es una potestad. ¿Sabe por qué? Porque acá lo que dice es lo siguiente. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿por qué? Porque el poder de Dios ya perfeccionándose en la debilidad del hombre, en esa potestad, entonces Él viene y dice, por tanto muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades. Pero esas debilidades ya cambiaron. ¿Cuándo cambiaron? Cuando el Espíritu de Dios entró. ¿Y cuándo entró? Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, dispuso su corazón y reconoció que era débil y no era fuerte. Mire, me recuerdo de Sansón. Sansón se comprometió tanto con sus fuerzas. Sansón creyó que no había nadie que podía vencerlo. Y entonces confió tanto en sus fuerzas. Y cuando se enamoró de Dalila, cuando cayó en las garras de Dalila, hermano, comenzó a desnudar sus debilidades. Cuando ella le pregunta, Sansón, ¿cómo te puedo matar? Mire lo que le dice Sansón, si me atas con cuerdas nuevas. Pero fíjese que esas cuerdas nuevas, cuando usted se va a la palabra que traduce cuerdas nuevas, lo que se traduce ahí es autosuficiencia, orgullo. Entonces, cuando nosotros creemos que somos fuertes, algo puede venir y destabilizar esa fortaleza que creemos que tenemos en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre va a hacer pedazos todo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios el que se manifiesta en nosotros cuando nosotros le damos la oportunidad a Él que entre y tome el control. De lo contrario, mire, como dijo alguien por ahí, Dios no es abusivo y Dios no va a entrar en alguien que no lo quiere en Él. Entonces,
Algo otras versiones acá muy interesantes respecto a este mismo versículo. Mire cómo dice la versión Jerusalén 1976. Pero él me dijo, mi gracia te basta. Oiga, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Entonces, cuando usted se declara débil de las circunstancias, cuando usted dice, ya no puedo más, Señor, aquí están mis fuerzas, definitivamente yo soy débil comparado con todo lo que sobreviene sobre mí, entonces el poder de Dios comienza a fortalecerse y a fortalecer las debilidades que a usted lo están atormentando, que a usted lo están poniendo de rodillas ante el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que todo esto viene a raíz del momento en el que nosotros entendemos y nos damos cuenta y lo confirmamos en nuestro corazón que somos débiles. Ahora usted dirá, entonces yo tengo que ser débil. Sí, ¿por qué tiene que ser débil? Porque cuando uno es débil, el Señor se fortalece. Hermano, por eso Pablo decía, mire, es que aquí es donde vamos entendiendo muchas cosas. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, ¿quién era? Un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos. Pero cuando él reconoció a Cristo y comenzó a ver que su fortaleza de asesino, que su fortaleza de perseguidor de la iglesia era vana, era ante los ojos de los hombres, entonces él dijo, no, yo tengo que debilitarme a mí mismo para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Y eso lo confirma él en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, cuando se lo dice a los corintios. Ahora, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero mire cómo dice la versión Jerusalén 76. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestre perfecta en la flaqueza. Entonces, ¿dónde se tiene que formar la fuerza perfecta de Dios? Esto es, bueno, por lo menos yo lo estoy entendiendo. Espero que usted me entienda también, hermano. Mire, ¿dónde se tiene que formar el poder perfecto de Dios? En nuestras debilidades. Cuando nosotros somos capaces de decir, esto ya no es mío. Hermano, mire, ¿cómo es posible que alguien ore por un enfermo, se sane y ya empieza a creer que él es el autor y consumador de las cosas? No, él cedió su fuerte y entonces viene el poder de Dios y se posa en él y empieza algo glorioso. Pero eso algo glorioso tendría que venir a darnos a nosotros, hermano, humildad. Ay, hermanos, Dios tiene cosas bien lindas en la palabra, pero solo lo vamos a encontrar indagando constantemente. Mire pues, Éxodo capítulo 32, verso 18. Entonces, es en la debilidad, óigame, pues solo quiero cerrar lo anterior. Es en la debilidad que habita en nosotros como humanos que se perfecciona el poder de Dios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros, algunas características de cómo nosotros vamos a ver que el poder de Dios se va perfeccionando en nuestras vidas? Mire, y él respondió, Éxodo 32, 18, no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Oiga esto. Mire pues, en el versículo 17, si no estoy mal, no lo anoté acá, pero en el versículo 17 es Josué el que le dice a Moisés, yo oigo como una fiesta, yo oigo como
como que algo raro está pasando en el campamento. Algo está, no sé si bien o mal, pero mire qué tremendo. Algo que nosotros como cristianos deberíamos de saber es que la canción para Dios, la canción para el hombre, la canción para la mujer, la canción en sí nos va a crear fortaleza, va a crear en nosotros un corazón, hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque, mire, se le canta todo. Se le canta todo. Le cantan al caballo, le cantan a la vaca, le cantan al cangrejo, le cantan a... Bueno, a todo le cantan. Pero fíjese qué tremendo, porque Moisés sabía que el poder de Dios se iba a perfeccionar en una característica llamada alabanza. Entonces cuando Josué le dice a él, mira Moisés, oí Moisés lo que está pasando. Entonces yo oigo esto. Entonces le dice él, mire, no es voz de alarido de fuerte. O sea, él pensaba que estaban peleando. Ni voz de alarido de débiles. Era una voz de cantar. Una voz de cantar. Ay, hermano, mire, parte de la perfección del poder de Dios está en la alabanza. Pero la alabanza con conocimiento. Aquella alabanza que usted sabe que es una alabanza que va a edificar. Aquella alabanza que usted sabe que va a venir y va a comenzar a impactar a los demás, porque lo que usted está sacando de usted no es suyo, sino que es la fortaleza y el poder de Dios que se acentuó en usted porque usted cedió en su debilidad y esa debilidad comenzó a fortalecerse en Cristo. Por lo tanto, cuando usted canta, cuando usted alaba, lo que refleja es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, mire, alabar no es cantar. Porque si usted se da cuenta aquí Moisés dice, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Entonces, el cantar, el alabar a Dios, tiene que ser algo que fluye en el idioma de Dios. ¿Se recuerda que hace un momento le comenté eso? Que fluye del corazón. Y eso lo confirma el Señor. Aquí, mire, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, la alabanza es un fruto de labios. La alabanza es un sacrificio. Y ese sacrificio, hermano, mire, es triste cuando alguien se la pasa solo cantando. Y cantando y cantando y cantando. Pero el fruto de esa canción no se refleja en él, no se refleja en ella. Pero cuando alguien saca ese fluir, ese flujo que tiene de alabanza en su corazón y lo comienza a trasladar, hermano, es algo glorioso. ¿Por qué? Porque impacta. Mire, por eso, fíjese que algo que nosotros debemos de entender es, o le voy a poner un ejemplo. Usted cuando oye a alguien cantar y canta feo, ¿se queda escuchándolo?
o busca si hay otro que cante mejor o sigue en su caminar en las redes. Hablemos de las redes. Yo le aseguro que usted dice, no, este no. Y sigue, y sigue. Pero de repente encuentra un dúo o una persona nada más. No hablemos de dúo. Que cante hermoso. Y usted se queda y empieza a deleitarse con la canción. No importa qué canción sea. Pero usted oye la voz y dice, realmente, qué agradable a los oídos es escuchar esa entonación de esa canción, de esa melodía. Ahora imagínese Dios. A Dios lo mejor. Mire, yo siempre he dicho esto. ¿Por qué en lo secular la gente se prepara, se hace y se deshace para presentarles un show al hombre, a la mujer espectacular? ¿Por qué en la iglesia no? ¿Por qué nosotros venimos y simplemente decimos hoy le toca cantar a fulano y entrémosle pues y a ver qué pasa? De todos modos es para Dios. No, para Dios es lo mejor. ¿Por qué? Porque así ofrecemos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Entonces, un sacrificio de alabanza quiere decir que para que nosotros entonemos una alabanza en medio de nuestra debilidad, tiene que haber un sacrificio. ¿Y cuál sería el sacrificio? Esforzarse para que este sacrificio se convierta en una ofrenda y sea acepta delante de Dios. Ahora, en Hebreos, esto lo vemos en Hebreos capítulo 13, verso 15, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero fíjese que algo bien lindo acá. David, el dulce cantor de Israel, ¿se recuerda usted? Mire pues. Ay, mire lo que dice en Salmo 73, 25. Los salmos son cantos. Oiga, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire la condición en la que él estaba para poder decir, expresarle a Dios una canción en la que él le decía, tú eres todo para mí. Yo no necesito absolutamente nada. Usted me dirá, pero él era rey y él tenía todo. No le hacían falta sus frijolitos y su cordero. Amén. Pero sinceramente, ¿nos recordamos de Dios en abundancia? Mire, yo no sé si los que me están viendo, hoy hablábamos con mi esposa respecto a eso, nos tomamos, me voy a involucrar porque también aquí no se trata, estamos hablando de romper y de deponer nuestras debilidades y dejar que se perfeccione en la debilidad del poder de Dios. Entonces yo también voy en cuenta. Ahora oiga esto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Desde que empezó la pandemia, ¿cuánto tiempo le ha dedicado usted a Dios? Aparte un momento para orar. Aparte un momento para adorar. Aparte un momento usted para cantar. Aparte un momento usted para estar meditando. Porque si lo hace, usted está en buen camino. Está cediendo sus debilidades. Y el poder de Dios se va a perfeccionar. Pero la mayoría no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay otros afanes. Y esos afanes se van a romper cuando venga la angustia, cuando venga lo fuerte, cuando venga lo duro. Y entonces vamos a comenzar a ver desde otra perspectiva y ya terrorífica, por decirlo de esta manera, y vamos a empezar a querer activar. Y entonces llegamos delante de Dios. Mire, Señor, ten misericordia de mí, pero de labios, no con el idioma de Él, que es el corazón.
¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Mire, un niño es el ejemplo. Un niño quiere algo y no se le quiere dar, empieza a manipular con gestos o se pone a llorar. Hasta que recibe lo que quiere. A veces nos comportamos como niños y creemos que engañamos a Dios, pero no lo engañamos, porque Él nos conoce y sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero sigamos, mire pues. Salmo 73, 26. Es esto lo que yo le quería leer juntamente con lo anterior. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero mire lo que dice acá. Mi carne, oiga, y mi corazón pueden desfallecer. Mire el nivel en el que estaba David. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mire, aquí me podría meter yo en problemas. Pero sinceramente, estamos en una situación muy difícil. Algunos lo creen, otros no. Yo no sé qué piensa usted de esto que está pasando, llamado pandemia. No sé si usted cree que es real mire, es triste ver cómo cristianos desafían. Hermano, eso es como andarle jalando la cola al diablo. No, mire, nosotros tenemos que creer en Dios. Su fe no se va a pagar porque usted use una mascarilla. Su fe no se va a quebrar porque usted sea prudente y se lave constantemente las manos y se bañe. Su fe no se va a morir, no se va a enfermar por eso. Usted se puede enfermar si no sigue las recomendaciones, pero ese es todo por el mismo precio. Pero óigame, oiga esto. Pretendemos tener la iglesia activa ya. Pero no nos hemos puesto a pensar, como hablábamos con mi esposa hace un rato, no nos ponemos a pensar que esta puede ser una prueba de parte de Dios para medir tu corazón y medir el mío y ver cómo estamos delante de Dios. Si nuestras debilidades ya las pusimos en sus manos por el Espíritu para que Él empiece a trabajar en nosotros. Pero no, lo que queremos es reunirnos, congregarnos, estar juntos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Mire, yo espero que esto acabe y que nos congreguemos, que nos volvamos a ver y que digamos gloria a Dios, hermano, que está, como diría aquel, o qué gusto de volverlo a ver, pero al final de cuentas, mire pues, algunos pastores se reunieron y enviaron una carta al gobierno, firmada por un licenciado, biólogo, no sé qué es. Y cabal, hoy leyendo algo sobre eso, él explicaba algunas cosas que se tienen que empezar a hacer ya para que la gente pueda ya habituarse a las nuevas modalidades como lo están manejando ahora dentro de la iglesia. No es solamente de regresar. Alguno me dirá, lo que pasa es que usted es un carnalote. No, lo que pasa es que yo ya estoy cediendo a mis debilidades. Y me estoy dando cuenta que no soy Superman. Y cuando nos damos cuenta que nosotros, hermanos, necesitamos ser enseñados, eso es algo que debería de clavarse en nuestro corazón de una manera bien tremenda y comenzar a hacerle caso a Dios. Pero usted está hablando, hermano, de que nos sometamos a las autoridades. Y no, Dios dijo eso, pues. ¿No en la Biblia está? Sométanse a sus autoridades
terrenales. Porque toda autoridad fue puesta por Dios. Entonces, ahora, volvamos acá. ¿Por qué saqué esto? Por lo que dice este salmo. Mire, pues, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Oiga, pues, y mi porción para siempre. Pero miren lo que dice Dios habla hoy 2002. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Pero oiga, la Biblia, el lenguaje sencillo, como dice, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la prisa? Si usted se muriera hoy, o yo, todo esto se queda. Pero al que siempre vamos a tener, es aquel al que estamos diciendo, al que estamos anhelando hoy, el podernos congregar en masa para poder alabar y glorificar. Pero David dice aquí, a ti siempre te voy a tener, Señor. Entonces no me preocupa nada de lo que pasa en lo terrenal. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar ahí. Y cuando yo trascienda, te voy a estar viendo y te voy a estar alabando y adorando por toda la eternidad. No sé si usted dice amén a esto o ya se enojó. Pero oiga, ya casi no tengo fuerzas. Miren lo que dice David. Pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. ¿Por qué? Se dio su debilidad. La alabanza. La alabanza fortalece. Voy terminando. Oiga esto. Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿y quién era el Señor Jesucristo? Si Él era Dios, Él es Dios, Él aquí, Él allá. Eso es lo que dice la gente. Cuando uno le habla que el Señor Jesucristo dijo estas semejantes palabras, lo primero que dice, sí, pero Él era Dios, como haciendo alusión a que Él no podía sentir lo que nosotros sentimos, pero la Biblia dice que Él fue probado en todo. Mire, Romanos 8:34 dice, perdón, hermanos. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando dijo, estén alerta y oren, para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Quiere decir, ya basándonos en Romanos 8:34, que el Señor también tuvo todas esas debilidades carnales, que el Señor estuvo expuesto como cualquiera de nosotros, pero cedió su debilidad, y al ceder su debilidad, el Espíritu de Dios se fue perfeccionando en él de una manera hasta que dio la talla que él venía a dar. ¿De qué? De dar su vida por usted y por mí. Ahora, Jesucristo, hermano, Jesucristo está al pendiente de nosotros. Pero otra de las facetas para que se fortalezca el Espíritu de Dios, el Señor se fortalezca, su poder se fortalezca en nosotros, es la oración. ¿Y cómo cuesta orar, hermano? Bueno, tal vez a usted no, pero sí cuesta orar. Cuesta disponer el tiempo para orar. Yo bendigo a los hermanos que dicen vamos a orar y se meten en un tiempo de oración y fluyen, hermano. Porque mire, pues, ¿cuándo se da cuenta usted que una persona no es de oración? Simple, invítalo a orar. A los 2 minutos ya no hay a qué decir.
¿Por qué? Porque no tiene la fluidez de palabras. ¿Por qué? Porque su debilidad no la cedió en esa área, por lo tanto, el Espíritu no ha potencializado en él. Porque mire lo que leímos al principio, que el Espíritu de Dios es el que pone las palabras para que nosotros cuando no podemos orar, se lo estoy parafraseando, entonces Él viene y dice, pobrecitos estos, les voy a dar unas sus palabras ahí. Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, con palabras que nosotros no podemos entender. Entonces, hermano, si tú estás siempre señalando a los carnales, porque crees que tú lo has logrado todo, te tengo malas noticias, no lo has logrado todo. Porque si ya lo hubieras logrado, te hubiera pasado lo que le pasó a Enoc, ya te hubiera sido. Por lo tanto, estás expuesto y como tal, no tienes que estar señalando a los demás, sino que estarte viendo a ti mismo para que esa debilidad se vaya potencializando en Cristo y entonces Dios mismo va a hacer que sea levantado, sea en un tiempo o sea en el tiempo preciso. Ahora, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, lo que leíamos, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, el Señor Jesucristo no pecó, pero está al pendiente de nosotros. ¿Cómo está al pendiente de nosotros? Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Oiga, e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, Él se dio sus debilidades y venció. Y al vencer, entonces Él se sentó a la diestra del Padre. Y Él no se puso a ver ahí, vamos a ver Oscar, a ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. No, lo que yo hago malo, Él le dice al Padre, perdónalo, Señor, ten misericordia de él. Yo sé lo que es estar en esa carne. O cualquiera de ustedes. Señor, perdona a fulanito, perdona a fulanita. Padre, ten misericordia, yo sé lo que es estar en esa... Está intercediendo constantemente por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades se potencializan cuando dejamos, hermano, cuando dejamos que el Espíritu Santo, mire, pues ¿sabe qué es lo tremendo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la oración es otra faceta. Job capítulo 4 verso 3 dice, he aquí tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. ¿Qué quiere decir esto? Que otra de las formas en las que nosotros vamos a rendir nuestras debilidades va a ser en la exhortación. Pero ¿a quién le gusta que lo exhorten? Yo no sé si a usted le gusta que lo exhorten, hermano. Pero la exhortación es buena. Mire, usted no se da cuenta cuando está errando en el blanco. Cuando está haciendo algo que realmente no es agradable a Dios. Bien, sí se da cuenta uno, hermano. Pero hay un deleite y uno lo sigue haciendo. Mire, ¿para qué le pongo ejemplos? Usted imagínese algo y se va a dar cuenta de que hay cosas que hacemos que creemos que están bien y están mal. Entonces es necesario que llegue otro y que le diga a uno, vos esto y esto no está bien. ¿Por qué estás haciendo eso? Mira, la Biblia dice esto.
pero a vos qué te importa y esto. Entonces se empieza una polémica por algo que uno está consciente muchas veces de que esté errando en el blanco. ¿Pero por qué? Porque no ha cedido en su debilidad. Mire, características. Cuando usted vea a alguien que no se deja exhortar, es fuerte. Desde su punto de vista. Es fuerte. No necesita que nadie le diga nada. No necesita que, mire, a todos nos pasa eso. Hay cosas en las que a uno le cae mal que le estén diciendo algo, hermano. Pero que necesita que alguien lo esté exhortando, que alguien le esté diciendo, no hombre, mira pues, entrale, hace esto, hace lo otro, caminemos, venite, el Señor va a hacer la obra. Yo no sé, puede ser que alguien le esté hablando el Señor esta tarde, quizás alguien que ya no siguió. Alguien que se rindió, alguien que dijo, no, sinceramente yo no puedo ser cristiano. Yo me he topado con gente que dice, no, yo no puedo ser cristiano. Eso es duro. Y es duro, hermano. Pero ¿dónde está la clave? Porque sí, la Biblia sí dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga esto. Pero cuando ya estamos subidos en el macho, hermano, ¿es fácil ser cristiano? ¿Usted qué dice? ¿Sabe cuándo es fácil? Cuando hacemos esto que estamos viendo. Cuando cedemos nuestras debilidades y cuando aceptamos, nuestras debilidades y le decimos, Señor, ya no puedo más. Mire David, ¿cómo le dice? Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Entonces, si vamos a tener a Cristo siempre en nuestra vida, hermano, aún muriendo, porque siempre, es siempre, por la eternidad. Entonces, oiga esto, la exhortación nos levanta. La exhortación está ahí. Hebreos capítulo 12, verso 12 dice, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Dejando que el Señor haga su obra en nosotros a través del Espíritu. Ezequiel capítulo 34, verso 4 dice, las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado. Oiga, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Si usted lee todo el capítulo, le está hablando a malos ministros. Ahí dice pastores, pero esto definitivamente va sobre pastores, pero también va por algunos ministros de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ejerciendo un ministerio, pero creemos, hermano, que nosotros somos el mandamás. No hemos cedido nuestra debilidad. Y esa debilidad está siendo ego de nosotros hasta convertirnos en gente dura. Gente que en vez de edificar lastima. Ahora, ya para cerrar, Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que nosotros los que somos fuertes, mire, acá es donde le decía, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, esta palabra fuerte, miren, está relacionada con todas las que yo le enseñé al principio. Porque esta fortaleza está metida en Cristo. Entonces, esta palabra es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis se traduce poderoso, pero poderoso espiritualmente.
Entonces, cuando nosotros trascendemos de débiles humanamente a débiles espiritualmente, entonces se forma en nosotros esta fortaleza llamada dunamis y nos constituye en gente poderosa, gente que no se le va a chicopalar al diablo en ningún momento, sino que en todo momento va a estar dispuesta a pelear, pero a pelear espiritualmente hablando. Hermano, es triste ver cómo cristianos se ponen a compartir. Mire, ahorita yo no sé si ya pasó o todavía va a pasar un desfile gay. Creo que este mes es dedicado a ellos y toda la cuestión. Y un montón de cristianos y va de compartir los argumentos que ellos ponen en justificación hacia ellos mismos, y los cristianos compartiendo, insultándolos. Mire, perdón, con todo respeto le digo, usted se está convirtiendo, se está constituyendo en alguien, en un instrumento del enemigo para poder, mire, catapultar los movimientos. Déjelos. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué se alarma? Si al final de cuentas el Señor dijo que como en los días de Sodoma así sería cuando Él iba a regresar. Entonces alégrese y deje de charadas, deje de estar compartiendo tonterías. Deje de estar fomentando usted el lesbianismo y el homosexualismo. Si usted es heterosexual, gloria a Dios. No menosprecie a la gente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y usted y yo, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es evidenciando que nosotros no amamos a nadie. No estoy a favor, aclaro. Esa es una abominación ante Dios. Pero no me toca a mí juzgarlos. Solo observo. Y le pido a Dios que un día toque sus corazones. Hermano, ¿le gusta que lo insulten? Siga compartiendo eso. Porque eso es lo que se cacha a usted. Y sabe qué es lo peor, que no solo usted, sino que hasta los que estamos evitando todo eso, también nos insultan. Sí, son unos aquí, son unos allá, hasta nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros el poder llevar almas a Cristo cuando nosotros reconozcamos que nuestra debilidad nos hace creernos supersantos y que esa supersantidad nos da derecho a menospreciar a aquellos que están en la calle, espiritualmente hablando? Déjelos. Déjelos. Dios se va a arreglar con ellos. Perdón que termine con esto, pero mire, en medio de la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente, por tu corazón? ¿Qué es lo que estás viviendo? Dios quiere que nosotros cedamos y que nos olvidemos de nuestras debilidades y que se las entreguemos a Él. Yo quiero orar. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de poder bendecir a tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has de obrar a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo poniendo delante de ti a cada uno de mis hermanos, suplicándote, Padre, que tu gracia y que tu misericordia se manifieste de manera grande en sus vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes para que las debilidades puedan ser cedidas a ti, Señor, y que en medio de esa debilidad tu poder comience a perfeccionarse en nosotros hasta darnos cuenta, Señor, que somos siervos inútiles, que tú has utilizado y que tú utilizas, Señor, para que nosotros edifiquemos a otros.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Padre, que todo lo que hacemos lo hacemos para honrarte a ti y no para honrarnos a nosotros mismos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos, Señor, que están conectados, aquellos que me van a ver después, Padre, te pido que tú obres en ellos conforme a tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y seguimos en otra ocasión, si Dios así nos lo permite. Los bendigo. Amén y amén.